Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias. Alegría inmensa, Señor, que tenemos de poder presentarnos delante de tu presencia, con el único propósito, Señor, de exaltarte, de glorificar tu santo nombre, Señor, de proclamar tu grandeza, de proclamar tu poder, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo, por las vidas de aquellos que todos los días se unen a nosotros, Señor. Levantar su voz en adoración, alabanza, en gratitud a nuestro buen Dios. Estamos esta mañana, Señor Dios del cielo, rindiendo nuestras vidas como ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Es nuestro culto, nuestra ofrenda, Señor. Te ofrecemos que te entregamos a ti, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres santo, porque tú eres hacedor de maravillas, Señor. Aquí estamos, Señor, viendo nuestras vidas, nuestros corazones de la gracia, Dios. Estamos en esta hora y bendecimos en esta hora nuestra iglesia y en Maryland, Virginia, en Puerto Rico, Colombia, aquí en el estado de Georgia, donde estamos en el día de hoy. Muchas gracias, Dios. Y aquí estamos cumpliendo, como todos los días, esta cita impostergable, Señor. Esta cita indelegable, Señor, oh Dios del cielo. Esta cita que no nos podemos perder, Señor. Es la más importante del día, Señor. Estar contigo, el conversar contigo, Señor. El podernos sentar a tus pies, escuchar tu palabra, Señor, escuchar tus enseñanzas. Gracias, Dios. Gloria, nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos en esta mañana, Señor. Toda la gloria, la exaltación, la alabanza, Señor. Vives porque tú reinas, Señor, por todos los siglos. Dios tan grande como ni obras que igualen tus obras, Señor. Que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, Señor. Y aquí estamos rindiendo, Señor, nuestra vida ante bueno, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Que penetra lo profundo de tu corazón, que discierne las intenciones, Señor, de nuestras almas. Gracias, Señor. Decimos a tu iglesia, Señor, extendida por toda la tierra, Señor. Decimos cada congregación, decimos cada pastor, cada siervo y sierva tuya, Señor. Que hoy, Señor, salen, Señor, a sembrar, a lanzar las semillas, Señor. Como el sembrador que sale a sembrar cada mañana, Señor. Nosotros te alabamos, te glorificamos, damos toda la gloria, porque bueno y tu misericordia es para siempre. Nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tu palabra es como aceite. Bueno, familia, aquí estamos de nuevo, de vuelta aquí en el estado de Georgia. Ya estamos aquí en la ciudad de Atlanta. Saludo especial a Puerto Rico. Estamos días maravillosos compartiendo con nuestra amada iglesia de Puerto Rico. Esta mañana quiero comenzar con ustedes una serie que le hemos titulado, le vamos a titular La Gran Comisión. La Gran Comisión. Así que sería bueno que tomara por ahí apuntes, papel, lápiz y de lo que Dios nos va a hablar durante estos días acerca de el mandato más importante que Dios nos ha dado, es el mandato de la Gran Comisión. Y quiero que vayamos a la Biblia, que habla del Señor, de Mateo, capítulo
28, Evangelio de Mateo capítulo 28, el 18 al 20, versículos 18 al 20. Encontramos aquí el marco de la gran comisión, ¿sí? La gran encomienda o el mandato supremo, como queramos llamar, porque es la ordenanza más importante que está allí en la palabra de Dios. Y dice el texto bíblico de Mateo, pasaje lo podemos encontrar también en Marcos capítulo 16, en Lucas capítulo 24 y en San Juan capítulo 20. O sea que este mandato de la Gran Comisión está consignado en los cuatro evangelios. Cuatro evangelistas registraron esa ordenanza, ese mandato superior que Cristo le dejó a ellos y a toda la iglesia. Este mandato no solamente es para los discípulos del Señor, apóstoles, que también es para usted y para mí, para todos aquellos que en un momento hemos recibido a Cristo como Salvador, y esa ordenanza es para usted. Y dice, pero dice allí en el versículo 16, 18, perdón, versículo 18, verso 18, de la palabra del Señor, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces encontramos aquí este texto que registra esa ordenanza, ese gran mandamiento o mandato superior o supremo que el Señor le deja a toda la iglesia. ¿Por qué entonces surge la Gran Comisión? La Gran Comisión surge por causa de su dador, por causa del que la ordena, por causa de aquel que de una manera vehemente, de una manera imperativa, ¿cierto? No impositiva, sino imperativa. Deja a la iglesia que él vino a fundar, él vino a establecer y que vino a rescatar con el precio de su preciosa. Entonces, eh, la gran comisión es a causa de el que la ordena, que es Cristo mismo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque no hay gran comisión si no es por Jesucristo. Es el centro, la razón más importante de la gran comisión. También fue dada la gran comisión a causa de su alcance, que es todo el mundo. Es decir, no es exclusiva de una denominación, no es exclusiva de una congregación, de una religión, de un grupo en particular, sino que fue dada a causa de todo el mundo y el alcance tiene que ser para todos, porque de tal manera amó Dios el mundo, nos dice San Juan 3:16. O sea que la gran comisión es para todos. También fue dada a causa de qué, de su ofrecimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el ofrecimiento? La salvación, el perdón de los pecados. ¿Sí? Por eso envió el Señor Jesucristo, el Padre envió a su Hijo Jesucristo a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. Es la salvación, el perdón de todas las. Y también fue dada a causa que de su duración. ¿Cuál es la duración? Esta gran comisión no tiene fecha digamos así, de expiración temprana, porque el propósito es que se cumpla. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Todavía el Señor hace 2000 años dio este ordenamiento de cumplir la gran comisión. Y estamos llamados a cumplir. Han sido muchos los hombres y las mujeres que a lo largo de la historia han invertido sus vidas en el cumplimiento de este propósito. Muchos han entregado sus vidas,
Muchos han llegado al sacrificio de entregar sus vidas. Recordemos aquellos misioneros que partieron de, de acá de Estados Unidos a la selva del Ecuador hace muchos años. ¿Sí? Tim Elliot, uno de ellos, muy famoso misionero, que derramó su sangre en la selva del Ecuador, en la selva del Ecuador, tratando de conquistar una tribu indígena para la. Y este hombre, esa historia es bien conmovedora y bien desafiante. Este hombre perdió su vida. Y los indígenas, gente muy violenta, gente muy, eh, no estaban, digámoslo así, familiarizados con la civilización. Y cuando ellos llegan allá, Elliot y sus amigos, 5 amigos de él, vieron atravesados por las lanzas de indígenas. Eh, pero la historia es hermosa, ¿por qué? Porque unos años después su hijo, niño, él crece, eh, conoce la historia, se empapa y se compromete a tal punto de que él decide regresar al Ecuador, de volver al Ecuador, donde su padre había derramado sangre. Y allí él encuentra, encuentra a propósito, se encuentra con el asesino de su padre. Y tenía la oportunidad de vengarse, tenía la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él entendió que la sangre de su padre no fue derramada por ese hombre, que la sangre de su padre, así como la sangre de Jesucristo fue vertida por todos, la sangre de su padre no la derramó, sino que él puso su vida por. El resultado es que esta tribu completa se convierte en las. Comienza una obra maravillosa, la parte tónica del Ecuador. Así que eh, la gran comisión dura hasta que el Señor lo decida, hasta que el Señor venga. Estamos cumpliendo la gran comisión de la iglesia, estamos cumpliendo este mandato supremo como cristianos. La pregunta que tenemos: ¿cuánto tiempo hace que usted no le habla a una persona de Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que usted no comparte de su fe? Bueno, y si no lo está haciendo, pues estamos en desobediencia. Y estar en desobediencia es estar en pecado. Mire que es muy, muy claro entender los propósitos. Entonces, este mandato, esta ordenanza no tiene fecha de vencimiento y va a caducar o va a acabar cuando el Señor regrese. Cuando el Señor vuelva hasta el fin del mundo, vendrá y se la gran comisión, cuando el Señor arrebate su iglesia, cuando el Señor se lleve su iglesia para el cielo y cuando el Señor regrese. Entonces estamos en esa misión. Tenemos que cumplir esa gran comisión. La palabra comisión significa un encargo que una persona da a otra para que haga cosa, para que haga alguna labor, ¿sí? Algún oficio, una encomienda. Y como les decía, encontramos este pasaje en los evangelios. Ya leímos el evangelio, ya leímos el evangelio de Mateo, que es el más conocido, el más reiterativo, porque es como el más completo y el más enfático, ¿sí? Y también encontramos en el evangelio de San Marcos, capítulo 16, al final, en el versículo 15 y 16. Dice aquí la palabra de Dios: y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está, en estos dos versículos del capítulo 16 de Marcos, está ahí bien claramente. ¿Sí? Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado, salvo. Pero el que no creyere, pues él mismo se está condenando. No lo está condenando el Señor, se está condenando a la misma persona. Y lo encontramos también en Lucas, encontramos también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, ya también al final, en el verso 46 y 46 al 41.
Dice ahí, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Vosotros sois qué? Testigos de estas cosas. Entonces, los que están llamados a cumplir la gran comisión son los testigos, pero no aquella famosa denominación mundial de los testigos de Jehová, no. Somos testigos de qué? De nuestra experiencia con Dios. Somos testigos de que Él nos ha dado nueva vida, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos testigos del amor de Dios derramado en nuestros corazones por Cristo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos testigos de que un día estábamos perdidos, estábamos en tinieblas y el Señor vino a nuestra vida y trajo su luz y trajo su verdad y trajo libertad a nuestra vida. De una u otra manera hemos experimentado el amor de Dios en nuestros corazones. Bueno, de eso mismo se trata. Somos testigos de su amor. Somos testigos de su entrega. Somos testigos de su perdón. Y por eso estamos llamados a ¿qué? Compartir con el mundo la experiencia, al estilo de la mujer samaritana, mujer que se encontró con el Señor allí junto al pozo de Jacob, ¿sí? Que tienen un diálogo a pesar de que el Señor rompe completamente con todo formalismo y con toda tradición, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre pueblos como rivales, enemigos. Y el Señor no pone atención, no lo rigen esas normas establecidas por los hombres. Y en ese diálogo, el Señor, esta mujer termina creyendo en el Señor, termina convirtiéndose al Señor. Y fruto de esa conversación, ella se ve impulsada inmediatamente a salir a predicar, a enseñar, a contar su testimonio de vida, su testimonio de su encuentro con Jesús. Y fruto de su testimonio, fruto de lo que ella anunció, mucha gente se convirtió al Señor en ese pueblo que quizá odiaba a los judíos, que los judíos y los samaritanos se oponían. Pero sin embargo, recordemos que la salvación vino de los judíos, ¿sí? Viene del pueblo judío, porque Cristo era judío. Yo y en Belén de Judea. Bueno, entonces encontramos que este texto también lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Encontramos también en el versículo 19 esta ordenanza. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Entonces ahí encontramos este mandato de la Gran Comisión encuadrado en los 4 evangelios. Luego, cuando una palabra, cuando una orden del Señor se repite, se reitera en la Biblia, es porque tiene demasiada connotación importante para que sea cumplida. ¿Sí? Cuando el Señor reitera y repite las cosas, es para que nosotros le prestemos mucha atención y estemos dispuestos a obedecer, porque es una orden imperativa que el Señor nos está. Entonces, se puede dividir o resumir este encargo de Jesús a sus discípulos, a su iglesia, en 5 partes. Lo vamos a ver
5 secciones que vamos a dar, 5 partes, las cuales se les puede denominar las 4 A's, ¿cierto? De la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque cada una de estas ordenanzas comienza con la letra A, ¿cierto? Entonces, más adelante, después de que hagamos este estudio de estas partes de la Gran Comisión, vamos a estudiar un material que es bien importante, que se llama el plan maestro de evangelio. El plan supremo, el plan maestro de evangelización, dado por el Señor Jesucristo, porque ese plan reúne todos los aspectos que Jesucristo realizó para conquistar a esos 12 apóstoles, 12 discípulos, se constituyen, pues digamos, en esa columna, en el cumplimiento de la gran. La primera palabra que vamos a mirar en el día de hoy es autoridad. ¿Sí? Autoridad. Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Él dice, toda potestad, me ha sido dada por el Padre, cielo y en la tierra. Por tanto, como yo tengo toda autoridad, ordeno, vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces su autoridad para comisionar la tiene él, ¿sí? Pues le fue conferida por el Padre. Es sin autoridad para comisionar, no hubiera autoridad para ir. Si hubiera sido cualquier otra persona que llegue y le diga a los apóstoles, vea, vayan y hagan esto, no lo van a obedecer. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad. Entonces, sin autoridad para comisionar, él no hubiera autorizado para ir. Y sin autoridad para ir, no hubieran autoridad para qué? Para predicar. ¿Sí? Y sin autoridad para predicar, no hubiera autoridad para creer. Y sin autoridad para creer, no hubiera autoridad para obedecer. Este resumen, estas palabras las encontramos precisamente en Romanos 10. ¿Sí? En Romanos 10 habla precisamente de esas preguntas, ese cuestionamiento que plantea aquí la palabra del Señor aquí en Romanos. Y dice aquí en Romanos capítulo 10, porque con el corazón, en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues escrito está y dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces aquí vienen las preguntas. ¿Cómo pues invocarán aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces ahí está lo que el apóstol Pablo estaba completamente contextualizando el mandato de la gran comisión. ¿Sí? Sin autoridad no se puede comisionar, sin autoridad no se puede ir, sin autoridad no se puede predicar y sin autoridad no se puede creer. Pero todo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, Él tiene toda la potestad. ¿Para qué? El Señor tiene toda la potestad exclusiva de mandar, de regir, de promulgar leyes, de dar órdenes, de imponer, ¿cierto? Aún si Él lo quisiera hacer, obediencia. Sin embargo, a través de la gran comisión,
Él ha delegado cierta autoridad a sus seguidores, a sus discípulos, a los que creen en Él. Él nos ha delegado autoridad. ¿Para qué esa autoridad? Para llevar el mensaje de salvación, no para atropellar a las demás, no para imponerle cargas a las demás personas, no para coaccionar y manipular a la gente, para llevar su mensaje. Esa autoridad nos ha sido dada para eso, para llevar su mensaje de salvación a las almas perdidas, a un mundo que se está cayendo a pedazos en la depravación, en la degradación. Surge la necesidad imperiosa de cumplir este mandato, ¿sí? Porque es a través del cumplimiento de la gran comisión es como se van a rescatar las almas perdidas, van a conquistar los corazones descarriados. A través del cumplimiento de la gran comisión que el mundo puede dar un giro y puede cambiar su triste realidad, ¿cierto? Que está viviendo en este momento. Entonces, en primer lugar, hablamos de qué? De la autoridad que el Señor nos da por medio de su palabra. La segunda A es la acción. Acción. Colosenses, a los colosenses indicó el Señor en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 6 y 23. Dice, dijo que el Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Mirar este pasaje completo. Entramos en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Dice aquí la palabra del Señor. Perdón. Versículo 6. Dice que ha llegado a vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde aquel día, oíste, y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor del Espíritu, por lo cual también nosotros, en el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, a toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra obra, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice en el 23, versículo 23, dice en el versículo 23, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos ante la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica por toda la creación, para que está, para toda la creación que está bajo el cielo, la cual Pablo fue hecho. Entonces ahí está el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses, haciéndole un recorderis del comportamiento, de la clase de vida que deben vivir, de cómo deben perseverar y permanecer firmes en el Evangelio, haciendo la voluntad de Dios. Y recordándoles que fueron rescatados, ¿ves? Y trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón. Entonces ahí está disfrutando de la acción. La pregunta es, ¿ha perdido el Evangelio su poder para salvación? El mundo, si le hiciéramos esta pregunta a la gente del mundo, pues dirían que sí, que ya el Evangelio ya está mandado a recoger, que ya la Biblia está mandada a recoger, que es necesario otras cosas, que es necesario creer en otras cosas. La gente pensaría muchas. Vamos a ver lo que nos dice
El apóstol Pablo, a través de Romanos, eh, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice aquí la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio no ha perdido. Y por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de predicar el Evangelio, porque el Evangelio ¿qué es? Nuevas buenas o buenas nuevas, buenas noticias. Este mundo está plagado de malas noticias. Se prende la televisión, prende los noticieros, radio, la prensa, el internet, está plagado de malas cosas, de malas noticias. ¿Sí? El mundo está viviendo una realidad muy deplorable, una realidad que nos muestra que las cosas no están bien y que no vamos a llegar a un final feliz. Pero hay buenas noticias que fueron promulgadas hace 2000 años por los ángeles, a los pastores de Belén. Y por los pastores de Belén fue llevada la noticia a todo el pueblo. Os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo, el Mesías. Y ellos salen y anuncian esto. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. A veces eh, el ser evangélico para la gente es algo despectivo, ¿no? Evangélico, pero no saben lo que significa, no saben lo que eso representa. Ser evangélico es ser portador de buenas noticias, ser anunciador de buenas noticias, ¿sí? Entonces, encontramos que el apóstol Pablo no se avergonzaba de él. La pregunta es, ¿usted se avergüenza del evangelio? ¿Usted se avergüenza de decir que es cristiano? ¿Usted se avergüenza de decir que usted va a la iglesia? ¿Usted se avergüenza de orar cuando se reúne con su familia a compartir? Ahorita que terminaron las festividades de diciembre, Año Nuevo, esa vergüenza de decirle a su familia, bueno, estamos comenzando un nuevo año, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a decirle al Señor, gracias por permitirte pasar la página, pasar el calendario y aquí estamos. Vemos que muchos cristianos se avergüenzan. Muchos cristianos no testifican, ¿sí? Aún su testimonio deja mucho que desear, ¿cierto? Entonces estamos llamados que como Noé debemos predicar incansablemente ante un mundo completamente perdido, ante un mundo completamente de mal en peor. Iremos en segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2 verso 5, nos dice aquí la palabra del Señor. Y así no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está. Noé perseveró. Noé perseveró en vivir bien, en agradar a Dios. ¿Sí? Dice que el Señor no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿qué? A Noé. Porque Noé fue hallado el único justo en un mundo depravado. Porque dice allí la palabra en el Génesis que de continuo el pensamiento que habían generalizado en el mundo en ese momento era de continuo la depravación, la corrupción, corrupción, era lo que reinaba en ese. Esa generación estaba perdida y el Señor decide mandar juicio sobre ellos y por eso encontró dentro de toda esa podredumbre, encontró un hombre justo llamado y le da una segunda oportunidad a la raza humana a través de Noé y sus hijos. Entonces,
Así como Noé, debemos prestar incansablemente ante un mundo que está completamente perdido. Como los hijos de Leví, debemos alzar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos en Filipenses capítulo 6, versículo 17. Filipenses capítulo 6, perdón, Efesios capítulo 6. No es Filipenses, perdón, es Efesios, del libro. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice aquí la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, espada del Espíritu. Entonces, así como los hijos de Leví, ¿sí?, debemos alzar la espada del Espíritu, y que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para penetrar las almas de los perdidos. Y es la palabra de Dios poderosa, no es con retórica, ni con discursos baratos, ni con consejos ahí eh, pseudo espirituales que vamos a transformar la gente. Es la palabra del Señor. Recuerde, estuvimos hablando ahora días del poder de las palabras, el poder que tienen las palabras, ¿sí? Y por eso dice que de toda palabra tendremos que dar cuentas el día del juicio, ¿sí? Así que, ¿y qué más poderosa que la palabra de Dios? Que por la palabra del Señor se creó todo el universo. En Hebreos capítulo 12 encontramos, dice aquí la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo, es Hebreos capítulo 4, versículo 12, perdón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice aquí la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne las intenciones, discierne los pensamientos y las intenciones de. Entonces, tenemos la poderosa palabra de Dios. Éxodo capítulo 32. Encontramos también otro texto que nos habla precisamente del poder de la palabra. Éxodo capítulo 32, versículos 27 en adelante, 7 y 28. Dice, y él dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés y cayeron del pueblo el día como 3.000 personas, 3.000 hombres. Esta fue una situación que vivió el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían cometido tremendo pecado en contra de Dios. Y Dios manda juicio y ordena a los levitas, precisamente, viendo a los levitas, envía a los levitas a ejecutar ese juicio, porque el pecado había que erradicarlo del campamento, había que erradicarlo. Es decir, literalmente en ese tiempo los sí salieron armados con sus espacios, dando a toda la gente que estaba completamente en pecado, desobedeciendo a Dios, viviendo impíamente. Claro, porque ese fue el juicio y la orden. Bueno, en este tiempo nosotros no estamos llamados a tomar una espada y acabar, pero sí podemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene poder para qué? Redarguir, para exhortar, para confrontar a las personas con su maldad. Vamos a dejarlo hasta allí, al día de hoy. Mañana vamos a continuar entonces con eh, estos 5 postulados de la Gran Comisión, que vale la pena que nosotros realmente estudiemos un poco más acerca de esta ordenanza, de este mandato, de esta orden ejecutiva que viene directamente del trono de Dios, el Señor Jesucristo, quien dio su vida por usted y por mí. La Gran Comisión es una ordenanza, es una tarea
que estamos llamados a cumplir en este tiempo y en todos los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios, amado Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por infinita, Señor, cielo, y porque cada día, Señor, permites dar, Señor, a ti la bendición, Señor, de poder caminar contigo, Señor, poder caminar, Señor, Espíritu, de poder vivir para tu gloria, Señor, poder alabarte, irte, glorificarte cada mañana, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tus. Bendice, Señor, oh Dios de la gloria, la obra de tus manos, Señor. La obra de tus manos somos nosotros. Nos hiciste, Señor, el polvo de la tierra y soplaste aliento. Tú nos conoces, Dios. Tú conoces nuestros más íntimos pensamientos, Señor. Que de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo para que no nos perdiéramos, para que fuéramos salvos, Señor. Pero hoy, Señor, encontramos un mundo caído, un mundo de tinieblas, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que despiertes al pueblo, que despiertes a la iglesia, Señor, para que se enfoque en el cumplimiento de este mandato y que no se diluya, Señor, en doctrinas, en discusiones teológicas de quién tiene la razón, quién no tiene la razón, de quién es el dueño de la verdad y quién es el único dueño de la verdad eres tú, Señor, que tú fuiste el que pagaste el precio, Señor, y nos diste, Señor, el mandato supremo, Señor, de la gracia, el cual queremos cumplir, Señor, porque no nos avergoncemos, Señor, damos para que nadie se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar, para rescatar, Señor, al perdido, para rescatar, Señor, al desorientado, para rescatar, Señor, del engaño, Señor, este mundo, Señor, han caído tantos y tantas personas, tantas familias. Gracias, Dios, gloria, pues te alabamos y te bendecimos y gracias, Señor, en nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente en las 6 de la tarde en nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones para todos. Hallelujah. 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 Hallelujah.